Hola de nuevo, amigos del canal. Aunque el confinamiento queda muy lejos en nuestra memoria, queremos recuperar algo que hicimos mucho realmente durante aquella etapa de encierro, que son los tags. Y es que en este caso vamos a repasar pregunta a pregunta todo lo que ha dado de sí la fase 4 del UCM. Lo hacemos como siempre con Isán Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Isán, cuéntanos un poco esto que has ideado en estos días y a lo que me vas a someter cruelmente en los próximos minutos. ¿Qué es este tag de la fase 4? Pues mira, me apetecía hacer un tag. Voy a contar por qué cuando Venga. lo acabemos, pero eso, un poquito para recordar, ¿no? Ahora que he terminado la fase 4, que ya la hemos olvidado, pues no, qué pronto nos hemos olvidado de la fase 4, como diría aquel. Pues bueno, pues para recordar un poquito, pero no sé si te has fijado ya sabes cómo soy, todos son preguntas positivas. No voy a preguntarte qué es lo que menos te ha gustado, no voy a preguntarte qué es la mierda que tirarías a la basura. Hemos hablado mucho de ello, con lo cual este tag es un tag optimista, un tag positivo, un tag Willow, la serie. Fantástico, fantástico, O no. fantástico. Pero bueno, eso, que no va a haber preguntas de esas de meter mal rollo, sino que van a ser preguntas todo de cosas buenas sobre la fase 4. 15 preguntas sobre la fase 4 y un bonus track, podríamos decir, para ver qué se dirige hacia el futuro. Así que, si te parece, empezamos con las preguntas. Vamos allá. Vamos a por ello. La primera pregunta es si has visto toda la fase 4 y si la respuesta es no, pues ¿qué te has dejado en el tintero? Pues iba a ser muy valiente y a decir que por supuesto que sí, que toda la fase 4 de cabo a rabo, pero he visto que Werewolf by Night también entraba dentro de la fase 4 y esa me la he comido. Así que voy a tener que verla, pero a día de hoy no me he abrazado con el hombre lobo, la verdad. Todavía no. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces has ido al cine a ver películas de la fase 4 y si has repetido alguna en las salas? Son 7 películas, he ido 9 veces al cine, así que efectivamente ha habido repetición de Spider-Man No Way Home y repetición, por supuestísimo, de Doctor Extraño Multiverso de la Locura, que fue genial. 9 veces me han visto entrar al cine para ver películas de esta fase 4. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál es tu serie favorita de la fase 4? A una distancia moderadamente amplia de la segunda, WandaVision, sin duda alguna. Me encantó su propuesta. Muy bien. Y la cuarta pregunta es ¿cuál es tu película favorita de la fase 4? Aquí he tenido un conflicto de la hostia porque me encantaron tanto Doctor Strange Multiverse of Madness como Spider-Man No Way Home, pero me he decantado por El Hombre Araña porque tengo mucho más vínculo sentimental con el bueno de Peter Parker que con el Doctor Strange. Pasamos a otra pregunta. ¿Qué momento recuerdas como el más espectacular en una serie de la fase 4? No hay tantos, por lo menos en mi memoria, porque en series, bueno, esta fase ha estado quizá un poco más flojita, pero recuerdo en uno de los últimos capítulos de Loki, además una de las series que menos me ha gustado, a Richard Grant vestido como el Loki clásico, desatando todos sus poderes ahí a tope, y creo que me quedaría con ese por inesperado y porque me encantó, evidentemente. Y cambiamos de medio. Sexta pregunta sería ¿qué momento recuerdas como el más espectacular en películas? Pues un poquito por lo mismo, porque no me lo esperaba y Sam Raimi me dio en toda la boca un Doctor Extraño pasando las canutas, luchando dentro de un cadáver putrefacto de sí mismo contra unos demonios. Al final consigue doblegarlos y hacerse una capa espectacular con ellos para dirigirse hacia el enfrentamiento final con Wanda. Me pareció sublime. Y que hace un muñequito, ¿no? Han creado un muñeco de los buenos también Sí, con ese momento. sí.
Séptima pregunta. ¿Qué momento recuerdas como el más dramático, en este caso, de las series de la fase 4? Aquí creo que no hay ningún tipo de duda. Cuando vemos, de hecho podría circunscribirse a todo el capítulo, cuando vemos la reconstrucción de todo lo que ha pasado en la vida de Wanda Maximoff en WandaVision y que culmina con la pérdida del propio Visión y con Wanda perdiendo totalmente los papeles en el solar que iba a ser su vivienda, su casa de futuro junto al bueno del cyborg. Me parece terrible en lo emocional ese momento. Tremendo momento, es cierto. Octava pregunta. ¿Qué momento recuerdas como el más dramático, en este caso en películas de la fase 4? Pues lo que viene después justo de la muerte de la tía May en Spider-Man No Way Home, donde se reúnen los tres Spider-Man y donde el Amazing Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire arropan al Peter Parker de Tom Holland, bueno, contándole sus experiencias también, en su caso con el tío Ben, y ¿no? Haciéndole entender que todos están en el mismo barco, que han pasado por ello y que al final pueden conseguir sobreponerse y la vida sigue. Es un momento terrible, emotivo, muy duro, con un Tom Holland además haciendo un trabajo espectacular y además la propia muerte, ¿no?, del personaje de Marisa Tomei, que siempre había sido una tía May mucho más dicharachera, se había ido un poco de ese rictus un poquito más serio de los tío Ben que habíamos visto y no parecía que la iban a quitar de en medio en esta saga y sí, William Dafoe, que es muy malo, lo consigue. La verdad es que es un momento terrible también. Y un momento muy importante también para la trama de la película, lo cual todavía le da un peso Así es, más importante. así es. Novena pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito en series en la fase 4? Aquí tengo que hacer trampas, lo siento mucho, porque por una parte, casi por lo obvio, diría el personaje de Mark Spector, porque es una locura, pero me voy a quedar con otro, porque me ha conquistado el corazón, me ha parecido súper entrañable Kamala Khan, Miss Marvel, con una Iman Belani en toda su inocencia, descubriendo lo que es sus poderes, sus orígenes, y me ha parecido fantástica, muy divertida, muy comiquera, y creo que me voy a quedar con ella, sí, con Miss Marvel. Y una friegue como nosotros, ¿no? También. Correcto. Décima pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito en una película de la fase 4? No hay dudas, Peter Parker. Soy muy pesado con Spider-Man, pero es que creo que ha sido la culminación perfecta del viaje que hemos visto de Peter Parker como Spider-Man y como Peter Parker, y además creo que Tom Holland le ha dado un bofetón en la boca a todos sus críticos en No Way Home. Ha hecho, pues eso, ¿no? Ha tenido un final de viaje o un alto en el viaje fantástico. Ha pasado por todo lo que puede pasar un personaje y ese final de película, además, donde lo vemos hacerse ese Peter Parker que tanto añoramos, ¿no? Universitario pobre que se cose él mismo sus trajes y que al fin y al cabo consigue salir adelante, me ha parecido delicioso, así que el bueno de Spidey, no tengo dudas. Undécima pregunta, nos vamos a los personajes secundarios. En este caso, ¿cuál es tu favorito en series de la fase 4? Había puesto Kate Bishop, pero no es secundaria, es la protagonista en el fondo de la serie. Así que me quedo también con la contrapartida de WandaVision, Agatha Harkness, porque nos da además un abanico de todo lo que se puede ver en una serie, desde la vecina modelo, personaje divertido, hasta la bruja malvada que vemos al final y que además espero que nos traiga muchas cosas chulas dentro del UCM en el futuro. Así que Agatha Harkness. Muy bien, pues nada, dentro de nada tenemos serie también. Pues, ¿cuál sería tu personaje secundario favorito en películas de la fase 4? Cuando he visto esto, o sea, lo tengo que pensar 0 segundos.
Katy, sin duda. Y hay gente que quizá está pensando, ¿y quién es Katy? Pues Katy es la colega de Shang-Chi, protagonizada por Awkwafina en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, porque me pareció un personaje, la hostia, de divertido, muy original, no me lo esperaba. Y creo además que Awkwafina, esta actriz que siempre nos recuerda su nombre a un refresco, lo hace tremendo y en parte nos representa a muchos de nosotros dentro del contexto de la película, así que Katy es mi elegida. Y además tiene una puntería espectacular. Brutal. Pasamos a la a la 13 pregunta, ya no me salen a mí los nombres estos. Personaje de nueva incorporación favorito en serie o película de la fase 4. Tengo que hacer trampas otra vez, Isan. Serie y película. Kate Bishop y América Chávez presentan un futuro más que esperanzador para el UCM y ambos personajes, ambas actrices han demostrado tener un carisma brutal y no me puedo quedar solo con una. Así que elijo a las dos, tanto a la nueva Ojo de Halcón como a América Chávez, que lo han hecho genial y creo que en general se han ganado mucho el favor de los espectadores. Vamos a la pregunta número 14. Personaje al que has echado de menos en esta fase 4, bien porque lo vimos en anteriores fases o porque pensabas que iba a salir en esta fase y al final no lo hemos visto. Pues diría que ninguno. He entrado a la fase 4 con ninguna expectativa, porque desde la fase 1 a la fase 2 y sobre todo de la fase 2 a la fase 3 se había ido montando un follón brutal que creo que está por venir en el devenir del universo cinematográfico de Marvel y la verdad es que he conseguido mantenerme sin grandes expectativas respecto a lo que iba a ver en pantalla, muy budista, como diría nuestro querido Robin Williams en una entrega de premios. Sí, muy Doctor Extraño meditando, así que estoy satisfecho en general con lo visto y no me ha faltado nadie, fíjate. Así me gusta, satisfecho. Con lo cual, esto me lleva a la última pregunta de la fase 4, la pregunta número 15, y es ¿qué nota le pondrías del 1 al 10? Se permite hacer las mitades, ¿no? El 0,5 este también, para que no sea solo una nota natural, a la fase 4. Pues satisfecho, pero no tanto. Así que voy a ponerle un 7. Un 7 porque ha habido series que me han gustado mucho, WandaVision a la cabeza, pero también con sorpresas muy fresquitas y muy divertidas como Miss Marvel, como Hawkeye, Ojo de Halcón, o como, por más que le pese a algunos, Abogada Hulka, She-Hulk, que me han parecido eso, muy divertidas y realmente con dos películas que creo que se ponen muy alto en el baremo general del UCM, como son Spider-Man No Way Home y Doctor Extraño Multiverso de Locura, que hacen al final elevar enteros mi percepción general de una fase 4, que como digo, me ha dejado satisfecho, pero no mucho. Veníamos de mandanga muy grande, desde luego esta fase no ha llegado a ese nivel, pero nos ha dejado algunas perlas y también de lo que va a venir en el futuro, que realmente hacen que un 7 para mí esté bastante equilibrado en cuanto a la calificación. Pues como me la has dejado blandita y al pie esto del futuro, mi bonus track, mi pregunta 15 más 1 es ¿qué proyecto de la fase 5, sean series o sean películas, esperas con más ansias? Lo que yo espero con más ansias en el UCM son los mutantes o a Galactus, pero como esto no está planificado a priori dentro de la fase 5, me voy a quedar con Secret Invasion porque tengo ganas de ver algo de ese corte, algo menos superheroico, por así decirlo, algo que ya veremos, pero en los trailers tiene una pinta fabulosa y que nos dé más tramas complejas, investigación, conspiraciones y por supuesto a Olivia Colman y Samuel L. Jackson, que siempre es un punto a favor. Así que Secret Invasion es lo que tengo muchas ganas de ver, lástima que no pare de retrasarse. Bueno, parece que ya que en junio ya lo tendremos seguro ahí. Ya han puesto la fecha, ya en junio sí o sí
tendremos invasión secreta. Bueno, pues esto ha sido el tag de la fase 4. Te hemos conocido un poquito más los gustos respecto al UCM y respecto a esta fase 4. Y Dani, todo esto viene porque fuimos colaboradores de un vídeo muy chulo sobre la ciencia ficción en el que Aka Torres nos involucró, donde además comentaba, ¿no? Al final, creo que, bueno, al principio o al final del vídeo, que echaba un poquito de menos pues esa colaboración entre comunidades, ¿no? Nosotros cuidamos mucho nuestra comunidad, pero al final, por ejemplo, en la época de la pandemia éramos una comunidad de comunidades. Entre los canales, pues sí que es cierto que hacíamos más cosas, hacíamos un montón de directos, hacíamos varias cosas, y entonces, pues, él pedía rescatar un poquito eso, hacer una comunidad de comunidades. Así que por eso también va este tag y por eso también va, evidentemente, que este tag llegue directamente a Aka Torres. Le devolvemos el guante para que sea él el que conteste estas preguntas en un vídeo. Sí, señor, así que Aka, va para ti el balón. Esperemos que lo controles con tu elegancia habitual. Nosotros volveremos con más tags, con más UCM, con más series, con más películas, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.